Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los conceptos que ha transformado la educación en Colombia. Hablaremos de las barreras para el aprendizaje y la participación, las famosas BAP, que vienen del Decreto 1421. Entender bien qué son es de verdad la clave para empezar a hablar de inclusión en serio dentro de las aulas. Miren, lo más importante aquí es entender que esto no es solo una norma más, es en el fondo un cambio total de perspectiva. Una nueva filosofía que nos obliga a repensar cómo funciona la educación, para que de verdad sea para todos y todas. Esta frase de la Corte Constitucional es, básicamente, la piedra angular de todo. Es que le da la vuelta por completo a lo que veníamos haciendo. Por años, la idea era que el estudiante tenía que encajar en el molde del sistema. Pues esto lo pone todo de cabeza. Ahora es el sistema educativo el que tiene que ser flexible, el que tiene que adaptarse para recibir a cada estudiante tal y como es. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de VAP? Bueno, para captar la idea, lo mejor es compararlo con cómo se pensaba antes. Lo que nos pide el decreto es que dejemos de buscar el problema en el estudiante y empecemos a mirar con lupa el entorno que lo rodea. Aquí se ve clarísimo el antes y el después. Antes, el foco estaba en el supuesto déficit del estudiante. Usábamos términos como necesidades educativas especiales, que muchas veces, seamos honestos, terminaban en separar a los chicos. Ahora, el enfoque es totalmente distinto. Miramos el entorno, buscamos las barreras. El lenguaje cambia y, por lo tanto, la solución también. Ya no se trata de separar, sino de transformar ese entorno, de tumbar los obstáculos. Y ojo con la definición de educación inclusiva que nos da el decreto porque es muy potente. Dice que su objetivo es eliminar las barreras existentes. ¿Qué significa eso? Pues que no basta con decir aceptamos la diversidad. No. Implica actuar, arremangarse y quitar del camino todo lo que impida que esa diversidad pueda crecer y participar en igualdad de condiciones. Y aquí está el meollo del asunto. Las BAP son obstáculos que están afuera del estudiante. Son muros, a veces supervisibles como una escalera y otras veces invisibles como un prejuicio. Y la frase final es que es la más poderosa de todas. La dificultad no está en el estudiante, sino en el sistema. Grabémonos eso. Muy bien, ya entendemos el concepto. Ahora vamos a la práctica. Para poder eliminar estas barreras, primero hay que saber reconocerlas, ponerles nombre y apellido. Empecemos por las más sutiles, pero quizá las más destructivas, las barreras actitudinales. Cuando un profe, un directivo o hasta un compañero piensa que un estudiante no va a poder por su condición, le está construyendo un muro invisible. Las bajas expectativas son veneno puro, porque terminan convirtiéndose en una profecía que se cumple sola. Estas son las que saltan a la vista, ¿no? Las más obvias. Una escalera sin rampa le está diciendo a un estudiante en silla de ruedas, este sitio no está pensado para ti. Un baño al que no puede entrar o pasillos sin señalización para alguien con discapacidad visual son mensajes clarísimos de exclusión. Piénsenlo un segundo. ¿De qué sirve estar en el salón de clases si no puedes entender lo que el profesor dice o leer lo que está en el tablero? La falta de un intérprete de lengua de señas o de materiales en braille es una barrera que te desconecta por completo del conocimiento y de la participación. Es como estar ahí, pero sin estar. Y aquí es donde el sistema se tiene que mirar al espejo. Hablamos de un plan de estudios que es el mismo para todos, sin importar cómo aprendan. De métodos de enseñanza que asumen que solo hay una forma de entender las cosas. O de un examen estandarizado que no ofrece ninguna alternativa. Esas son barreras que están metidas en el ADN del sistema educativo. Pero bueno, identificar las barreras es apenas la mitad del trabajo. Lo realmente bueno del decreto es que no se queda en el diagnóstico, sino que nos da un plan de acción bien claro para derribarlas. Propone una solución. Esta es la pregunta del millón. Ok, ya vimos el muro. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a mirarlo? ¿Nos quejamos de que está ahí? No. La idea es buscar las herramientas para abrir una puerta o, si es necesario, para tumbarlo. Y la respuesta a esa pregunta son los ajustes razonables. Ojo, esto no es dar ventajas ni hacerle favores a nadie, es simplemente nivelar la cancha. Son esas modificaciones concretas, a la medida de cada estudiante, que se hacen para que una barrera deje de ser un problema. Y para que estos ajustes no sean pura improvisación o dependan de la buena voluntad del profe de turno, el decreto crea el PIAR. Pensemos en el PIAR como la hoja de ruta, como el plan estratégico de inclusión para cada estudiante que lo necesite. Es un documento que pone en blanco y negro cómo vamos a pasar de las buenas intenciones a las acciones reales. El proceso, como ven, es súper lógico y ordenado. Primero, observar y detectar la barrera.
qué es lo que está frenando al estudiante. Segundo, valorar a ese estudiante para entender bien qué necesita. Tercero, con toda esa información se diseña el plan, el PR. Y cuarto, que es lo más importante, se pone en marcha y se le hace seguimiento, para ver si de verdad está funcionando y ajustarlo si es necesario. Ya para ir cerrando, es fundamental que nos quede algo muy claro. Este cambio tan grande no es responsabilidad de una sola persona. No es solo tarea de los profes de apoyo o de los rectores. Es un esfuerzo colectivo, un camino que absolutamente toda la comunidad educativa tiene que recorrer unida. A ver, si nos tuviéramos que llevar unas cuantas ideas clave de todo esto, serían estas. La primera, y la voy a repetir porque es la más importante, el problema nunca es el estudiante. El problema es la barrera. Desde ahí todo lo demás tiene sentido, hay que identificar esas barreras, construir puentes con los ajustes razonables, usar el PR como nuestra guía y, sobre todo, entender que esto es un compromiso de todos. Y cerramos con esta pregunta que no es para que quede en el aire, sino para que nos la llevemos y le demos vueltas. La inclusión no es un ideal lejano ni una tarea para el futuro. Empieza hoy, con una mirada crítica a nuestro alrededor, en nuestra aula, en nuestra escuela, en nuestra comunidad. Así que la pregunta queda abierta para todos. ¿Cuál es esa primera barrera, por chiquita que parezca, que podemos empezar a derribar hoy mismo?